El primero a notar algo extraño fue el vicecomandante Celeca. ¿Ah? Espera, ¿por qué vuelve? Celeca ladeó la cabeza mientras observaba a un monstruo en forma de abeja. Los demonios llamados Kirs, que retornaban a su posición. Debido a su velocidad, los monstruos se convirtieron en buenos pájaros mensajeros. De hecho, Celeca había enviado a este con un mensaje para sus flancos hace unos momentos. Sin embargo, aún podía ver que el Skier aún tenía las órdenes que había escrito atadas a su pierna, lo que significa que de alguna manera había perdido la pista de dónde estaba su unidad de flanqueo. Desató el mensaje por si acaso, pero como esperaba, era el mismo que había escrito. No me digas que la niebla ha empezado a afectarles de repente. Celeca agitó la cabeza. No, de ninguna manera, dijo, descartando la posibilidad. Más adelante, Ulfrid y las mejores élites de los hombres bestias se defendían contra el ataque de Davros. Sinceramente, Celeca quería ser parte de la batalla de exterminio de los hombres bestia, pero sabía que alguien tenía que quedarse atrás para vigilar la situación general y mantener el control de los monstruos. Además, los demonios ya habían entrado en Verbergen y estaban masacrando a soldados y civiles por igual. Los hombres bestia aún podrían estar resistiendo, pero era solo cuestión de tiempo antes de que fuesen completamente derrotados. Encogiéndose de hombros, Celeca retiró el mensaje y estaba a punto de ordenar al Skier que volviera a salir cuando llegó otro Skier. ¿Qué? ¿Tú también? Este también tenía su mensaje pegado a la pata. Para evitar que cualquier hombre bestia escapara de la purga, dividió su unidad en 3 y los hizo rodear a Verbergen. Y ahora, había perdido contacto con 2 de esas 3 unidades. Quizá debería enviar refuerzos por si acaso. Celeca dudaba que sus hombres estuvieran tan apurados que no hubieran tenido tiempo de responder. Era más probable que estuvieran tan atrapados en la matanza que no se hubieran dado cuenta de que había enviado a los Skiers. Ojalá pudiera comunicarme telepáticamente con los monstruos. Celeca meditó para sí mismo, con una sonrisa irónica. Sopló el silbato alrededor de su cuello. Su ruido era demasiado agudo para que los oídos del demonio lo percibiesen, pero todos los monstruos que mantenían reserva se reunían junto al sonido. Había desplegado sus fuerzas de reserva en varios puntos de la ciudad, y no debería haberles llevado mucho tiempo para reunirse. Sin embargo, cuando los monstruos aparecieron, pero solo un tercio de los que había desplegado, Celeca hizo sonar su silbato una vez más, pero no aparecieron más. Ante este hecho, una ola de terror lo bañó de pies a cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vuelven los monstruos? ¿Acaso perdimos el control de ellos? Imposible. Frey-sama los hizo específicamente para nosotros. No hay forma de que dejen de escuchar órdenes de la nada. Celeca ordenó a uno de sus hombres que investigara la situación. Fidra, los monstruos no responden a mis órdenes. Quiero que... Se detuvo a mitad de la frase. ¿Fidra? Hey, ¿dónde estás? ¡Fidra! Fidra tenía que haberse enfrentado a los hombres bestia que guardaban los restos de la puerta de Verbergen, pero él no estaba allí. Al mirar a su alrededor, Celeca se dio cuenta de lo drásticamente que había cambiado la situación en los últimos minutos. ¿Acaso la barrera se redujo? Normalmente, su perímetro de cristales verdes se extendía a una buena distancia de Verbergen. Ahora mismo, sin embargo, su alcance se había reducido considerablemente. Entonces hizo un esfuerzo en sus ojos y vio una sombra al borde de la niebla. Fidra, ¿eres tú? ¡Respóndeme! No hubo respuesta. Sal y apoya a Fidra. Celeca ordenó a sus monstruos. No podía imaginar que le hubiera pasado algo a su mejor soldado. Después de todo, su equipo estaba ganando. Una vez que aniquilaron a los últimos soldados que quedaban, y Davros se encargó de los ancianos y comandantes, todo lo que quedaba era masacrar a los hombres bestia que quedaban. 10 de sus monstruos corrieron hacia la niebla, hacia la sombra que Celeca había visto. Eso debería haberlo resuelto todo. Celeca trató de ignorar el sudor frío que le caía por la frente, pero justo entonces sintió que algo le venía por detrás. ¡Tis! ¡Cuchillas de viento! Su reacción instantánea y su canto casi inexistente eran una señal de lo hábil que era. Sin embargo, sus espadas de viento pasaron inofensivamente a través de la niebla, sin tocar absolutamente nada. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Celeca finalmente estaba empezando a entrar en pánico. Antes de que pudiese hacer otro movimiento, algo cayó ante sus pies con un fuerte golpe sordo. Curioso, miró hacia abajo, pero lo que vio realmente le asustó. ¡Ah! Saltó hacia atrás con un grito. Sentado a sus pies estaba la cabeza del soldado Fidra. Capitán, estamos siendo atacados por un número desconocido de hostiles. Davros detuvo lo que estaba haciendo y se giró para mirar a su nervioso mensajero. Había estado a punto de atravesar a Ulfrid con una jabalina carmesí y poner fin a la pelea. Ulfrid, Cel, los otros ancianos y todos los capitanes de los hombres bestia yacían derrotados en el suelo.
Como Davros todavía necesitaba sacarles la ubicación del verdadero laberinto, había evitado golpear sus signos vitales, pero seguían a las puertas de la muerte. ¿Bajo ataque? ¿Qué quieres decir? Frunció el ceño, confundido. Hay algo en la niebla. Fydra ya ha sido asesinado. Además, hemos perdido contacto con 2 de nuestras unidades. Los monstruos que envié para reforzarlos han sido completamente aniquilados. ¿Qué? Ya mató a los monstruos que enviamos a la capital. ¿Quién lidera la última unidad? Valen, señor. Llámalo ahora mismo. Davros no esperaba esto. Con los ojos inyectados en sangre, se giró para mirar a Ulfrid. Terminó su encantamiento y una jabalina encendida apareció en su mano. Apuntó a Ulfrid y dijo: ¿Qué diablos significa esto? Es muy astuto, sacando tu carta de triunfo en el último momento. Davros había perdido a varios de sus hombres y una gran cantidad de monstruos que su amado comandante le había confiado. Gracias a eso, su voz tembló por apenas reprimida ira. Sin embargo, en realidad, ni siquiera Ulfrid sabía lo que estaba pasando. Si realmente tenía una carta de triunfo bajo la manga, la habría usado antes de que la puerta hubiera sido completamente destruida, por lo que estaba tan confundido como Davros. Abrió la boca para decir lo mismo, pero se detuvo cuando vio quién estaba de pie sobre los restos de los muros de Verbergen. Con los ojos muy abiertos, estaba demasiado aturdido como para responder a la pregunta de Davros. Viendo su sorpresa, Davros se giró y siguió su mirada. Encima de la puerta destrozada había un hombre conejo, pero había algo claramente extraño en él. Los demonios habían estudiado los rasgos de cada una de las razas de los hombres bestia antes de su invasión, así que sabían que los hombres conejo eran una raza cobarde que evitaba la batalla, y de hecho, todos los hombres conejos que habían conocido hasta ahora habían huido al ver el conflicto por primera vez. Sin embargo, el hombre conejo frente a Davros estaba tranquilamente parado en medio de un campo de batalla. Sus orejas estaban cubiertas de sangre y miraba a Davros con odio desenfrenado. En una mano tenía una espada corta y en la otra la cabeza de un demonio. ¡Bastardo! Ese demonio era el líder de uno de los escuadrones con los que habían perdido contacto. Khan Haulia. Ulfrid murmuró asombrado. El líder del clan que habían desterrado había regresado. Los otros ancianos y soldados estaban igual de asombrados. Todo el mundo miraba a Khan con asombro. Khan despreocupadamente tiró a un lado la cabeza al de demonio, como si no fuera nada más que basura. Luego miró a Davros y se mofó. Era obvio para todos los presentes que no tenía nada más que desprecio por Davros. Sin decir una palabra más, Khan desapareció en la niebla. La niebla se abrió para mostrar un camino en la dirección en que había desaparecido. Debe haber dejado cristales de Verdren a su paso. Obviamente fue un desafío. Vicecapitán Celeca, reúne a todas nuestras fuerzas. Es hora de cazar conejos. La voz de Davros era completamente plana y su cara desprovista de toda emoción. Cuando la ira de Davros llegó más allá de cierto punto, ya no la expresaba en su cara. Inmediatamente, señor. Celeca, por otro lado, estaba temblando de rabia. Davros caminó por el camino que Khan le había dejado, sin siquiera echar un vistazo a ninguno de los ancianos. Parecía pensar que las fuerzas de Verbergen estaban demasiado agotadas como para suponer una amenaza, incluso si las dejaba en paz. Dejaba que las burlas de Khan le afectaran, y ya no pensaba con claridad. Con los demonios alejados de Verbergen, Ulfrid suspiró aliviado. Nunca imaginé que él sería el que nos salvaría, murmuró. Los otros ancianos asintieron, distraídamente. Davros marchó a través de la niebla, con su ejército de monstruos a su espalda. Se había conectado con la unidad que le quedaba en el camino, pero como temía, los 2 con los que habían perdido el contacto habían sido completamente aniquilados. Incluyendo a Davros y Celeca, solo quedaban 6 demonios. Habían perdido más del 50% de su fuerza de combate. Lo que fue aún más humillante, sin embargo, fue que ni siquiera se habían dado cuenta de este nuevo enemigo, hasta que la mayoría de ellos estaban completamente muertos. Esos malditos hombres conejo se habían deshecho de sus fuerzas mientras estaban ocupados saqueando Verbergen. El hecho de que los hombres conejo lo hubiesen planeado de esa manera y que los demonios hubiesen caído por ello, provocó que los demonios no tuviesen límites en su ira. Por lo tanto, Davros estaba furioso. No esperaba que los hombres conejo, la raza conocida por ser la más comprensiva de todos los hombres bestia, usaran a su propia nación como cebo. Fue un error de cálculo que no pudo haber previsto ni en sus sueños más salvajes. Después de todo, no tenía forma de saber que los Haulia habían sido exiliados de Verbergen y no le importaban las vidas de los otros hombres bestias, a menos que fueran unos hombres conejo.
Nunca he sufrido una derrota tan humillante en mi vida. A menos que aniquilemos a cada uno de ellos, volveremos a casa en desgracia. Usted lo dijo, capitán. Sé que no hay honor en la guerra, pero sacrificar a tus propios hermanos sigue siendo una táctica despreciable. No dejaremos que estos cobardes animales vivan más. Los otros 4 demonios asintieron de acuerdo con las palabras de Celeca. En ese momento, una sombra pasó revoloteando al borde de su visión. Algunos de los Kirks de Celeca se lanzaron hacia adelante, más rápido que un rayo. Les había ordenado de antemano que apuntaran a cualquier cosa que se moviera, pero un segundo después, todos fueron cortados cuidadosamente en 2. ¿Qué? Imposible. ¿De dónde vino ese ataque? Davros abrió los ojos de par en par, sorprendido. Celeca miró a su alrededor con pánico. Otra sombra pasó corriendo. Como Celeca no había cancelado su orden, otra unidad de Skirs se lanzó hacia adelante. Y como era de esperar, también se redujeron a la mitad antes de alcanzar su objetivo. No es un ataque, vicecapitán. Mira con atención. Han estirado los cables entre los árboles. Es una trampa. No envíes más Skirs. Celeca cambió de táctica y envió a sus escarabajos blindados, los Draigrs, en su lugar. Nada más que pequeños trucos. Los aplastaré a todos. Los Draigrs derribaron los árboles que sostenían los alambres y, un momento después, cayeron al suelo. ¿Y ahora qué? El derribo de los árboles había hecho que los cables se estiraran, activando la segunda parte de la trampa de los hombres conejo. Los cables habían apretado los gatillos de las ballestas, que habían hecho llover flechas sobre los órganos de propulsión de los Draigrs. Su impulso restante llevó a los Draigrs directamente a las trampas que los jaulíes habían preparado de antemano. Las brasas calientes en el fondo del hoyo encendieron los Draigrs, incinerando sus cuerpos inflamables. Con eso, otro grupo de los monstruos de Davros fue completamente aniquilado. Todos, formen un círculo. Empieza a lanzar magia de área amplia en todas las direcciones. Que las Siuberias también disparen a ciegas. Las mariposas que disparaban rayos de calor, Siuberias, comenzaron a lanzar sus ataques en todas direcciones. Mientras tanto, Davros y los otros comenzaron a cantar hechizos mágicos de área extensa. Los demonios ya eran más hábiles en magia que los humanos, y 6 de ellos en conjunto eran lo suficientemente fuertes como para volar todo lo que les rodeaba. Sin embargo, cometieron un error al ordenar a sus Siuberias que ganaran tiempo disparando a la niebla al azar. Cuando sus rayos derritieron los árboles cercanos, hubo una serie de ruidosos chasquidos en rápida sucesión, con lo cual fue seguido por un fuerte silbido, y un péndulo gigante de árbol se precipitó hacia los demonios. Golpeó otra vez a un número de monstruos, y golpeó directamente a un demonio, haciéndolo volar lejos. ¡Cah! Gritó de dolor, mientras desaparecía entre la niebla. Unos segundos más tarde, volvió a gritar antes de callarse para siempre. ¡Kramer! ¡Cah! Uno de los amigos íntimos de Kramer interrumpió su canto y le gritó. Un segundo después, siguió a su amigo hasta el más allá, cuando una flecha penetró la parte posterior de su cráneo. Se resbaló del Draigr que montaba, completamente muerto, antes de caer al suelo. Ok, amantes de los Chuni, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó el video, regálame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, para que puedas estar al pendiente de las próximas entregas y que yo pueda saber que te interesa que siga narrando esta maravillosa historia. Comenta y comparte para que el canal pueda crecer y de esta forma alcanzar a más personas que disfruten de ese tipo de contenido al igual que tú y yo. Bueno, sin nada más que decir por el momento, me despido y hasta la próxima.